le voy a ser honesto, me estaba casi faltando la fe. Porque yo dije, cuando llegue aquí a la iglesia, Enrique, no voy a encontrar personas. Era lo que creía. Cuando vi los carros en el parqueo, dije, bueno, pero de verdad que Dios todavía tiene personas que estamos dispuestos a honrarle, a glorificarle. Hermana Raquel, con lluvia, sin lluvia, no importa. Con problemas, oye, es una cosa impresionante, hermano. Dios es un Dios, Raquel, maravilloso. Un Dios lindo, un Dios grande, hermana Olga. Y esas son las cosas que a Dios le agradan de sus hijos. Cuando nosotros, en medio de las adversidades, estamos dispuestos a decirle, Señor, tú eres el primero en mi vida. No importa la lluvia, Señor. No importa los truenos, no importa los vientos, las brisas, la tempestad. Nosotros seguiremos, te adoraremos, te exaltaremos, te glorificaremos porque tú eres el único merecedor de toda honra y de toda gloria. Yo, hermano, de verdad estoy muy contento en esta noche con Dios y con cada uno de ustedes. De verdad se lo digo de todo, con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Creo que Dios se merece que nosotros seamos con Él como lo que nosotros hemos hecho en esta noche. Yo no esperaba que aquí iba a encontrar a una persona. Yo le dije a mi esposa, bueno, vamos a ir, no vamos a... Yo pensaba ni de montarme del carro, esperar 10 minutos, si nadie llegaba, pues entonces, sin embargo, para mi sorpresa, un grupo de hombres y mujeres, jóvenes y niños, hemos venido aquí a exaltar y a glorificar el nombre de Dios. Por ello, hermanos, le voy a decir una cosa. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, el capítulo 29, versículo 18, dice así: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Proverbio 29, 18. Donde no hay visión, ¿qué? El pueblo se extravía. Y dice esta versión, dichoso los que son obedientes a la ley. En este texto que le acabo de leer, algunos han utilizado este versículo para enfatizar la importancia de la visión en el liderazgo, llámese como líder de una empresa, líder de un país, primer ministro de un país. Sin embargo, es claro que una visión empresarial de la índole que sea, siempre importante, porque la visión se escribe lo que se espera que esa empresa, esa compañía se convierta. Es importante que en cualquier orden al cual nosotros hagamos referencia, siempre una visión es importante. Sin un plan a largo plazo, sin una visión, la gente, la humanidad, está destinada a vagar sin rumbo, sin dirección. La visión es lo que te dice a dónde tú quieres llegar. La visión es donde tú te enfocas y pones todo tu empeño, todo tu trabajo a donde tú quieres llegar. Por ello, una persona sin visión está destinada a vagar por el mundo sin rumbo y sin dirección. Por supuesto, es cierto, es importante tener una idea hacia dónde se dirige una persona y necesita la ayuda para poder llegar a donde quiere llegar. Sin embargo, en Proverbios capítulo 29, versículo 18,
no se refiere a tener una visión empresarial o ministerial. La visión en este versículo bíblico se refiere a una comunicación divina, como la de un sueño, una revelación o un profeta. La misma palabra que se refiere en Proverbio capítulo 28, Proverbio capítulo 29, versículo 18, se encuentra en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1. ¿Alguien me lo podría leer? ¿Qué dice? 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Y qué dice? No había ¿qué? Visión ¿con qué? Con frecuencia, o sea, no había palabra de Dios, no había revelación de Dios. No, Dios no tenía con quién comunicarse. ¿Por qué? Si usted se lee 1 de Samuel capítulo 1, capítulo 2, el capítulo 3 en adelante se va a dar cuenta que el pueblo de Dios en el tiempo de Elí, las cosas no estaban de la mejor manera. En el tiempo de Elí, la palabra de Dios escaseaba. La palabra de Dios no era muy frecuente. Pero ¿qué pasaba? ¿Qué fue lo que produjo que la palabra de Dios no fuera frecuente en el tiempo de Elí? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el problema? ¿Será que Dios se ocultó? ¿Será que Dios se fue y dejó a su pueblo sin palabras, sin visión, sin profecía? ¿Será que Dios por alguna razón ocurrió? Entonces, en 1 de Samuel, el capítulo 1, nos dice qué fue lo que pasó. En el capítulo 2 también nos dice qué fue lo que pasó. Y así en resumida palabra le pudiera decir, lo que ocurrió es que el pueblo de Israel cayó en una apostasía y en un pecado que Dios se tuvo que ver obligado a ausentar su palabra en el pueblo de Israel. Dios decidió no permanecer hablándole al pueblo porque el canal que Dios tenía para hablarle al pueblo era el santuario. Y entonces Elí, desgraciadamente, junto con sus hijos, habían prostituido. Elí, sus hijos, de alguna manera se habían lanzado a la desobediencia, al sacrilegio, al pecado, y por lo tanto Dios, en medio de esa situación y condición, Dios no iba a permitir que su palabra, su visión, su revelación se presentara. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en el libro de 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1, que en medio de esa apostasía la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba. Pero ¿cómo que escaseaba la palabra de Dios? ¿Qué significa que la palabra de Dios escaseaba? ¿Será, hermana Olga, que la palabra de Dios se había borrado, los libros se habían borrado? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros entender que la palabra de Dios escaseaba? Bueno, lo único que puede producir pobreza, sequedad en la vida de un cristiano es cuando deja Dios de hablarle a él. ¿Cómo? ¿Dejar qué? Que Dios, si Dios no te habla, entonces no hay visión. La profecía bíblica sencillamente es lo que Dios dijo en una ocasión que en algún momento se va ¿a qué? A cumplir. Es interesante que dice
Proverbio 29, 18, que la palabra visión tiene que ver con la presencia activa de la palabra de Dios en el corazón de los hijos de Dios. Es importante que también nosotros encontramos o podemos mirar los libros proféticos de Isaías y Abdías y también varias visiones de Daniel. La falta de visión es una falta de la palabra reveladora de Dios. ¿Qué es la falta de visión? La falta de la palabra, ¿qué? Reveladora. Mi pregunta es, ¿qué nos revela la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Es importante, es importante. Por eso la palabra hebrea para visión es Hasón. ¿Cuál es la palabra hebrea? Hasón. Y esta palabra aparece unas 34 veces. La gran mayoría de ellas se encuentra en los libros proféticos, llámese Isaías, llámese Daniel y parte de los profetas menores como profetas mayores. Sin embargo, esta palabra tiene que ver de manera principal y básica como una visión profética mediante la cual se comunican mensajes divinos. ¿Qué significa Jasón? Jasón es palabra mediante la cual se comunican mensajes ¿qué? Divinos. No tiene nada que ver con liderazgo, no tiene nada que ver con profundidad, no tiene nada que ver con estrategia para alcanzar un proyecto, un plan. No, Jasón tiene la particularidad de que Dios está interesado en comunicarse con nosotros. Dios tiene el deseo de hablarnos a cada uno de nosotros. Mi pregunta es, cuando Dios estaba llamando a Samuel, 1 Samuel capítulo 3, Dios lo llamó Samuel, Samuel, y Samuel se levanta, ¿y a dónde va? Donde Elí. Otra vez Samuel va y se acuesta. Dios lo llama, Samuel, Samuel. ¿Y a dónde fue Samuel? A donde Elí. Mi pregunta sería, ¿dónde era el lugar donde Samuel debería ir inmediatamente? ¿Cuál era el lugar donde Samuel debía ir? Al santuario, donde Samuel debería postrarse y decir, oye, esta voz, ¿por qué Samuel no podía identificar la voz de Dios? Porque eran escasa la voz de Dios, o sea, no se escuchaba la voz de Dios, la visión de Dios, la palabra reveladora de Dios era escasa, por lo tanto Samuel no podía entender que era Dios el que le hablaba. ¿Por qué? Porque no había, era muy raro que Dios se comunicara. Mi pregunta sería, ¿estaría eso pasando en este tiempo? Mi pregunta sería, como dice Ezequiel capítulo 12, versículo 22, dice Ezequiel capítulo 12, versículo 22, los días se prolongan y toda visión se desvanece. Hijo de hombre, pónmelo Quique, pónmelo Enrique por favor. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando ¿qué? Y desaparecerá ¿qué? O sea, ¿qué era lo que iba a desaparecer, hermana Olga? ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. La palabra reveladora de Dios. Ya los hombres no iban a estar atentos a oír la palabra de quién? De Dios. Ya la familia no tiene interés de oír la palabra de quién?
de Dios. Los jóvenes en este tiempo ya no tienen el interés de oír la palabra de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que los días se han prolongado y ha desaparecido toda ¿qué? Toda visión. O sea, ya es difícil, y cuando tú quieres hablar en así dice Jehová, la persona empieza ¿a qué? A señalarte, a decir, no, tú eres un fanático, extremista. Eso ya no. No. Se han prolongado los días, dice Ezequiel, y desaparecerá toda ¿qué? Recuerden, hermanos, cuando hablamos de visión, no estamos hablando de una meta a la cual nosotros como empresa, como iglesia queremos alcanzar. Cuando hablamos de visión, estamos haciendo referencia ¿a qué? En palabras simples, a la comunicación de Dios. A la comunicación de Dios, o de así es. Por eso, la palabra Jasón significa que todo el mensaje del profeta, tal como está escrito, viene de parte de ¿quién? De Dios. Por eso Isaías capítulo 1, versículo 1, Enrique. Mira qué dice Isaías capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Si alguien lo tiene, ahí está. Visión de ¿qué? De Isaías, hijo de ¿quién? De Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de ¿quién? De Judá. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, y yo vi a Jehová sentado en un ¿qué? En un trono ¿qué? Alto y sublime. Entonces él vio esa visión y él dijo, ay de mí que soy un hombre como pecador, porque mis ojos han visto ¿a quién? A Dios. O sea, siempre que Dios se comunica por medio de la visión. Y visión lo que quiere decir es que Dios está interesado en revelarte el plan y el propósito que tiene para tu vida. Por eso, si tú no le encuentras sentido a tu vida, sería bueno que vaya donde Dios y le diga, Señor, dame una visión. Señor, muéstrame el camino, muéstrame la senda. Muéstrame, Señor, háblame, revélame qué es lo que tú quieres para mí. Saca tiempo para tú sentarte en tu sofá, en tu silla, en tu cama y pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es la visión que tú tienes para mí? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí? ¿Cuál es la comunicación que tú tienes para mí? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? Por eso, en Isaías capítulo 29, versículo 7, Isaías capítulo 29, versículo 7, dice Isaías allí algo sumamente interesante. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel y todos los que pelean contra ella y su fortaleza y los que la ponen ¿en qué? En apretura. O sea, visión, la visión siempre será lo que Dios quiere y está interesado en revelarte. Por eso la palabra de Dios en Joel capítulo 2 versículo 28 dice la palabra de Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verán qué? Verán visiones. Pero ¿qué tipo de visión verán los jóvenes? ¿Qué tipo de visión verán los jóvenes en aquellos días? Pero ¿cuáles serán los sueños que tendrán los ancianos? ¿Cuáles cosas estarán profetizando nuestros hijos? Jasón
Dios interesado ¿en qué? En revelarnos cuál es su plan. Dios está interesado en revelarnos qué quiere hacer Él a través de nosotros. O qué quiere hacer Él con nosotros. Y de verdad yo le digo, estoy contento en esta noche porque cada uno de ustedes está interesado en que la visión de Dios se manifieste en la vida de ustedes. El plan de Dios se manifieste. Si tú no tienes ningún plan, si tú no tienes ningún propósito, si tú hasta ahorita has estado andando por allí sin rumbo, sin dirección, entonces es bueno que tú te detengas y le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no entiendo qué plan tú tienes conmigo. Yo estoy aquí, tú me trajiste hasta aquí, pero yo no sé cuál es tu plan. Yo no sé cuál es tu propósito, tú no me has revelado nada, tú no me has enseñado nada. Y la palabra de Dios dice, mira, yo te mostraré el camino en el cual tú debes andar y sobre ti yo fijaré mis ojos. O sea, Dios está interesado en revelarte a ti, revelarme a mí cuál es el plan que Él tiene en mi vida y en tu vida. Definitivamente, hermanos, Dios así como le mostraba el plan a los profetas, así como Dios le mostró en visión lo que Daniel no sabía, así como se los reveló a Ezequiel, así como se los reveló a otros hombres en el pasado, Dios también está interesado en revelarte a ti y revelarme a mí cuál es el plan que Él tiene para mí. Eso es, hermano, inevitable. De hecho, Joel 2:28 ahí lo confirma. En aquellos tiempos, dice Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne y derramaré mi espíritu para hacer una obra extraordinaria. Me llama mucho la atención porque cada uno de los elementos que el Espíritu Santo va a producir en la vida de los hijos de Dios está representado por todas las edades, está representado por los hijos, está representado por las hijas, está representado por los ancianos, está representado por los jóvenes. O sea, Dios está interesado en usarnos a cada uno de nosotros como propósito para que Él pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. Usted no conoce su propósito todavía. Mire qué dice 2 de Samuel capítulo 7 versículo 17. 2 de Samuel capítulo 7 versículo 17. Segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 17. Dice allí la palabra de Dios algo sumamente importante. Mire qué dice. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló ¿quién? Natán, ¿a quién? A David. Pero ¿cuál visión? ¿De qué visión? No era la visión de David. ¿La visión de quién? Dios le reveló a David cómo debía decirle tal información Natán a David. O sea, la visión siempre Dios va a estar comunicándonos a nosotros qué cosa nosotros tenemos que hacer. Así es que, hermanos, yo quiero hasta aquí darle a ustedes la importancia de la visión. Por eso nosotros encontramos que cuando Daniel recibe de parte de Dios la respuesta de la oración que Daniel le hizo para él poder saber qué fue lo que Nabucodonosor soñó, la palabra de Dios registra claramente registra que algo que Dios le dio a Daniel fue que él iba a ser entendido en sabiduría y
Dios le iba a dar la facultad de él poder interpretar ¿qué? Sueños y ¿qué? Y visiones. ¿Por qué? ¿Por qué sueños y visiones? ¿Por qué Dios le iba a decir a Daniel, sabes qué, Daniel? Te voy a dar un ingrediente interesante. Te voy a dar sabiduría, pero de manera muy especial te voy a dar la facultad para que tú puedas revelar lo que yo le quiero comunicar a cualquier persona. Por ejemplo, ¿qué otra persona en el Antiguo Testamento ustedes recuerdan que tenía esa facultad de revelar lo que Dios quería comunicarle a una persona? José. O sea, pero ¿qué característica es esta? Pero ¿qué importancia tiene esta característica? ¿Qué importancia tiene que Dios me revele a mí algo porque una persona no tiene la capacidad de entenderla? Nabucodonosor no tenía la capacidad ¿de qué? De entender. El faraón, cuando Dios les reveló el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas ¿qué? Gordas, los sabios tanto de Egipto, los sabios de Babilonia no podían tener la capacidad de ¿qué? Pero Dios le había dado la capacidad ¿a quién? A José, para que José entendiera lo que Dios le quería comunicar ¿a quién? Por lo tanto, en este tiempo lo que Dios está buscando es hombres y mujeres, los cuales Él le pueda revelar la visión, Él le pueda revelar el plan, Él le pueda revelar el propósito que tiene para con la humanidad, y entonces nosotros poderle compartir a la humanidad el plan y la visión que Dios tiene para con ellos. Por eso es necesario que nosotros que conocemos a Dios, nosotros recibamos visiones de Dios. Quiero terminar leyendo el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. ¿Y qué dice allí? Los cielos ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué más? Y vi visiones ¿de qué? De Dios. ¿Los cielos qué? ¿Y yo vi qué? ¿Qué fue lo que vio Ezequiel? ¿Qué habrá visto Ezequiel? Daniel, capítulo 10. Versículo 1. ¿Quién me lo puede leer? Ajá. ¿Y tuvo qué? ¿En qué? Dímelo fuerte, Josafat, fuerte. ¿Y tuvo inteligencia en qué? En la visión. ¿Pero qué visión? Visión es que Dios se quiere comunicar, pero Dios no encuentra con quién con quién se va a comunicar. Dios está buscando a quién comunicarle ¿qué? La visión.
Dios está buscando a quién le puede decir cuál es el plan, cuál es el propósito que Él tiene. Por eso Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. ¿En qué? En la visión. Pero mire qué dice Daniel capítulo 10, versículo 5, dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de multitudes. Y solo yo, ¿quién? Vi aquella que, y no la vieron que estaban con quién, sino que se apoderó de ellos un gran ¿qué? Temor, y huyeron. ¿Y qué más? Y se escondieron. Y dice el versículo 8: quedé yo como solo y vi esta gran ¿qué? O sea, pero ¿por qué no se quedaron los que estaban ahí? Llámele. ¿No podían qué? Pero ¿por qué no se podían quedar? Dios se quería comunicar ¿con quién? Con Daniel, el único que podía, que estaba listo para recibir el mensaje de parte de Dios, la palabra reveladora. El único era ¿quién? Daniel. ¿Está claro, hermanos? ¿Está claro eso, hermanos? ¿O no me están entendiendo? Dice la palabra de Dios en el versículo 8: quedé pues solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en ¿qué? En desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí sonido de sus palabras. ¡Wow! Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano, ¿qué hizo? Me tocó e hizo que me pusiera ¿qué? Sobre mis rodillas y todas las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse como en pie. ¿Y cómo estaba Daniel? Temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el momento, el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. En otras palabras, ¿a quién se revela Dios? ¿Cuáles son las personas que Dios tiene comunicación con ellas? Aquellos que buscan el rostro del Señor, aquellos que se consagran a Dios, aquellos que de alguna manera sacan ese espacio de tiempo. No importa la lluvia, no importa la circunstancia, no importa los problemas, no importa la adversidad, no importa la enfermedad, yo siempre estaré dispuesto a buscar a Dios. Y serán esa persona a la cual Dios se va a revelar. Serán esa persona a la cual Dios se le va a presentar en visión. Serán a esa persona a las cuales Dios le va a decir: ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque necesito que tú recibas de parte de mí este mensaje, esta revelación. Ahora, hermano, ¿no le gustaría que Dios se le revele a usted? Que Dios le diga a usted cuál es el plan. Que Dios le explique a usted el plan que Él tiene para usted. Pero usted se imagina lo bonito que es, Odi, que tú sirvas de portadora para tú revelarle a otra persona el plan que Dios tiene para esa persona. ¿Te imaginas lo grande y maravilloso que es eso? ¿Te imaginas el privilegio que tenía Daniel de recibir él palabras reveladoras de parte de Dios para comunicársela a Ciro? Pero se puede usted imaginar el privilegio que tenía Daniel de ser un hombre lleno, entendido, con tanta inteligencia. Pero el secreto está en que Daniel sacaba tiempo. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué, hermano Eusebio? ¿Para qué? Para hablar con Dios.
Dice la palabra de Dios en el salmista, dice que la comunión íntima de Jehová es para con los que le temen, y a ellos revelará su pacto. ¿Cómo, hermano? O sea, la comunión íntima. ¿Por qué Dios hablaba con Daniel? ¿Por qué Dios hablaba con Elías? ¿Por qué Dios les revelaba a ellos? ¿Cuál era el secreto de ellos? Ellos sacaban tiempo para hablar con Dios. A ellos no les importaba la lluvia para hablar con Dios. A ellos no les importaba el problema para hablar con Dios. Entonces, como ellos hablaban con Dios, ¿qué usted cree que hacía Dios? Pues Dios se manifestaba en la vida de ¿quién, Raquel? De ellos. ¿Es algo grande? ¿Es algo difícil? No, hermanos. Por eso dice el versículo 12 de Daniel 10. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el momento que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas ¿qué? Y a causa de tus palabras ¿qué? Yo he venido. ¡Wow! ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué lindo! ¿Se revela a Dios? ¿Habla a Dios, sí o no? Sí, hermanos. Por eso, Proverbio capítulo 28, versículo 19, lo que nos quiere recordar a todos nosotros, que el pueblo sin visión, ¿qué es lo que pasa? Se desenfrena, dice el proverbista. ¿Y qué es estar desenfrenado? Eso yo lo voy a dejar para un sermón más adelante. Pero desenfrenarse es sin control, sin rumbo, sin dirección. Tú no sabes a dónde vas. Si tú no tienes visión de Dios, tú no sabes para dónde vas. Para cualquier lugar que tú llegues, en cualquier lugar que tú estés, tú crees que va a estar donde tiene que estar. ¿Ya me entienden? ¿Por qué? Y en Éxodo capítulo 25, la palabra de Dios hace referencia, déjeme ver, solo por decírselo, hermano, solo por decírselo. En Éxodo capítulo 32, versículo 25, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. Gracias, Enrique, gracias. Y viendo Moisés que el pueblo estaba ¿cómo? Entonces, si un pueblo sin visión está ¿cómo? Dice aquí el texto, porque Aarón lo había ¿qué? Y mire, me da tanta tristeza esta palabra, Olga, tanta tristeza, para vergüenza entre sus ¿qué? ¿Qué fue lo que permitió el hermano Aarón Eusebio? ¿Qué fue lo que permitió? Que un becerro. ¿Y cómo estaba el pueblo? Dígame, ¿cómo estaba el pueblo? Desenfrenado, perdido. O sea, ¿cómo estaba el pueblo, hermanos? ¿Cómo estaba el pueblo? O sea, ¿qué pasó con la visión? Parece que el único que tenía la visión correcta era ¿quién? ¿Y dónde estaba Moisés en ese momento? Allá hablando con Dios, 40 días y 40 noches allá hablando con Dios. Y entonces cuando el único, ojo con eso, hermano, ojo con eso, préstenle atención a esto, ojo con eso. No le deje a usted, o no le permita a usted, como dijo Jorge ahorita acerca de la palabra de Dios, no permita usted ocuparse en tantas cosas que usted no tenga tiempo para oír cuando Dios te quiere hablar a través de su palabra. Cuidadito, si usted solo cree que el único que puede recibir palabra de Dios es el pastor. Cuidadito, no acepte la idea de que el único a quien Dios
o a través de quien Dios me puede hablar es únicamente a través de una predicación o de un sermón de otra persona. No, usted puede agarrar la palabra de Dios. ¿Cuál fue el problema cuando Moisés subió allá arriba? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que Moisés subió allá arriba? Lo primero que hacía el pueblo, si usted se lee Éxodo capítulo 30, Éxodo capítulo 20, cuando Dios quería hablar con el pueblo, ¿qué fue lo que le dijo al pueblo a Moisés? Habla tú, y entonces tú nos comunicas lo que Dios ¿qué? Te diga. Pero nosotros no queremos hablar, escuchar a quién, a Dios. Nosotros queremos escuchar a Dios a través únicamente de quién, de Moisés. Entonces cuando llegó el momento de que Moisés no estaba, ¿quién podía comunicarse con el pueblo? No había. ¿Qué fue lo que pasó con Elí? ¿Qué fue lo que pasó? Que la palabra de Dios estaba escaseando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estaba Elí? ¿Cómo estaban sus hijos? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la familia? ¿Cómo estaba la situación ahí? Y entonces, si no hay alguien a quien Dios se pueda revelar, si no hay alguien en quien Dios pueda comunicarse, ¿qué va a pasar con la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar? Va a escasear. ¿Me están entendiendo, hermano? Di mucha vuelta. Perdóneme, mi esposa dice que tú hablas demasiado y tú das mucha vuelta. ¿Por qué no dices lo que...? Pero yo como aspirante, quizás en algún momento de mi vida, a ser maestro, a mí me gusta repetir tanto porque como que me interesa, como que me interesa exactamente, hermana Olga. O sea, lo que quiero que entiendan es, el pueblo se desenfrenó allá porque Moisés salió un ratito. El pueblo de Israel con Elí se desenfrenó porque Elí, ¿qué? No podía tener la capacidad ni identificar cuando una mujer estaba orando. Ana estaba orando en el templo y ¿qué dijo Elí? Oiga, el pastor le dijo, mira que tú estás ¿qué? Oiga, pero el pastor, o sea, que lo diga Roberto, que lo diga un hermano, que lo diga, pero el pastor que no tenga el discernimiento, el pastor no tenía la visión de poder identificar cuando alguien estaba orando y cuando alguien estaba ¿cómo? O sea, estaba tan confundido que él creía que orar era estar borracho y probablemente borracho era estar ¿cómo? Eso se llama estar como Odi. Me encanta porque Odi siempre está pendiente a lo que yo estoy diciendo. Quisiera, Odi, tener una audiencia siempre así como la tuya, ¿no? Sí. A Olguita, ¿verdad? Preguntarle a Olguita, ¿verdad? Hermanos, ¿me entendieron lo que significa la visión, Olga? ¿Me entendieron? Pídale a Dios cada día en su vida, Señor, háblame, Señor. Pídale a Dios, mira, Señor, yo quiero escucharte, yo quiero escuchar tu voz. ¿Sabe qué, Señor? Yo no me quiero desenfrenar. Si usted no escucha a Dios, usted va a estar tomando decisiones incorrectas. Pero cuando usted escucha a Dios, usted va a tomar decisiones correctas para gloria de Dios. ¿Le parece bien si nos ponemos de pie y oramos, hermanos? Gracias por venir esta noche. Gracias por venir. Le quería hablar un poquito más, pero no se preocupen que en un sábado voy a dar este sermón y se lo voy a dar completito. A ustedes le di la parte más especial, ¿verdad? Más trascendental a cada uno de ustedes. Vamos a hablar con Dios, vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú en tu palabra nos ha dejado la revelación tuya, nos ha dejado el plan, nos ha dejado el proyecto que tiene para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a nosotros no hacer como lo que hizo el pueblo de Israel,
que prefirió mejor escuchar a Moisés en lugar de escucharte a ti. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, a oír tu visión, a estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres revelar a nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscarte como Daniel, para que podamos ser entendidos y para que tengamos claridad, para que tengamos nuestra mente fresca, para que podamos ser cautivados, ser llenos del poder de tu Santo Espíritu. Oh Señor, tú dices en tu palabra que tú vienes a buscar a un pueblo que tú estás preparando en esta tierra. Aquí está Raquel, Señor, y sé que tú la estás preparando para tú llevarla contigo al reino de los cielos. Aquí están tus hijos, Señor, estamos todos. Queremos que tú nos prepares y queremos que tú nos ayudes, Señor, a sacrificarnos lo que tengamos que sacrificar. Pero ayúdanos, Señor, a ser entendido en inteligencia y tener visión espiritual. Gracias a Dios por escucharnos. Bendícenos y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, y gracias por venir. Dios le guarde.